Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, nosotros estamos agradecidos por lo que tú haces por nosotros, Señor. Gracias por darnos la salud y las fuerzas para poder en esta mañana, Señor, alabarte, adorarte y parte de la tarde, Señor, venir a recibir tu palabra y tu consejo, Señor. El día de hoy te pedimos que abras los cielos, Señor, sobre cada uno de nosotros, que nos bendigas con tu enseñanza, con tu palabra, Señor, que nos direcciones y sigas formando, Señor, nuestras vidas a través, Señor, de tu mensaje. Te ruego en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que el día de hoy hable a través de mí, Señor. Yo dispongo todo lo que soy y lo que tengo para que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que el día de hoy, Señor, nos instruya y nos dirija a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Bueno, denle un aplauso ahí al Señor, por favor. Ok, mire, quiero compartir un tema que de repente sentí mucha inquietud y de verdad siento de parte de Dios que es algo que nos va a bendecir, nos va a edificar. Yo meditaba en estos días estaba pensando, estaba meditando sobre algunos temas y uno de ellos es precisamente lo que le quiero compartir. Estuvimos hablando de algunos tiempos, no sé si lo recuerda, en el servicio pasado estuvimos hablando de que los tiempos de Dios, pues no siempre son agradables para el hombre, pero siempre eran lo correcto. Yo le decía, con Dios no va a ser más sencillo. Si recuerda que el Señor nos decía, la mentalidad del cristiano, de la persona cuando viene a Cristo, en algunos con Dios es más sencillo. Diga conmigo, con Dios no es sencillo. El Señor nos enseñaba que con Él es correcto. Con Dios no es sencillo. Seguir a Cristo no es fácil, hermano, pero es lo correcto. Y cuando usted camina en el marco de la legalidad y lo correcto de Dios, es cuando Dios empieza a derramar la bendición sobre los que son obedientes, sobre los que se sujetan a su palabra, sobre los que el día de hoy nosotros pues tratamos de hacer las cosas de acuerdo a los mandamientos, preceptos y estatutos. Y en base a esto, yo toqué un punto que es en el que yo reflexionaba, y es el punto del tiempo, hermano. Mencionaba, creo que era Lucas 15, el hijo pródigo, y yo le decía, ¿qué fue lo incorrecto? ¿Qué estuvo mal del hijo pródigo? Lo que estuvo mal en el hijo pródigo es que él pidió adelantadamente. Se salió de los tiempos. Y entonces fue como él padeció. Salirnos del ciclo de nuestra etapa. Si el día de hoy usted está en una etapa de ser padre, bueno, sea padre. Hay casos, hermano, donde por la disfunción familiar, separaciones, pleitos, lo que sea, existe divorcio, existe separación, en fin. Y en vez de concentrarse, hermano, en la etapa que está viviendo, prefiere vivir una etapa llena de placeres y gustos. Y conozco muchas personas que el día de hoy, en vez de ser madres o en vez de ser padres, prefieren ser pareja. O sea, en vez de atender a sus hijos, anda buscando novio o anda buscando novia y le anda dando rienda suelta al asunto. Cuando sus hijos están el día de hoy viviendo esa orfandad, esa soledad, ese abandono, ese desprecio, y el paso del tiempo, la vida después le dará la enseñanza. Con el paso del tiempo uno se da cuenta, a veces tarde, hermano, a veces tarde. Lo que importa es que sí llegue esa enseñanza y que podamos recibirla, pero a eso es a lo que voy, que por no atender
la etapa que nos corresponde, nos salimos del orden y agregamos más números a la ecuación y más grande se hace el problema. ¿Sí me expliqué? Cuando si hubieras atendido el tiempo y la etapa que tenías que vivir, el problema no se hubiera hecho más grande. Pero el problema de este asunto es el tiempo, que no queremos esperar el tiempo de Dios. Entonces yo meditaba sobre este punto y yo decía, el hijo pródigo no pidió mal, hermano. No estuvo mal el que él haya pedido su herencia, porque pues era hijo y como quiera le tocaba su herencia. ¿Sí me estoy explicando? Lo malo fue que él pidió antes de tiempo. Eso fue lo malo. Entonces, cuando usted se adelanta a los tiempos, a la visión de Dios, usted agrega problemas a su vida. Y yo es lo que quiero compartirle el día de hoy. Mire, ¿por qué uno se adelanta a los tiempos de Dios? Por las pasiones, por los deseos, por los sueños, porque no sabemos esperar en los tiempos de Dios. Y hay algo muy importante que el día de hoy yo quiero mencionar, y es porque no hay una verdadera relación con Dios. Cuando usted tiene una relación con Dios, usted conoce quién es su Dios. Si usted tiene una relación con su pareja, tiene una relación con su patrón, hablando de una relación laboral, tiene una relación de maestro-alumno, y usted conoce a sus maestros, si usted realmente los conoce, usted sabe cómo habla, sabe cómo se conduce, de qué manera, con qué intención quiso decirlo. Diga conmigo, porque lo conozco. ¿Sí, amén? Porque lo conozco. Entonces llega un momento donde usted tiene una relación con Dios y usted conoce quién es su Dios. Y usted mismo entiende el mensaje de Dios y dice, esto no es de Dios. O cuando Dios no responde, usted dice, es que no es tiempo de Dios. Pero cuando no hay una relación con Dios, usted cree que Dios ni existe y solamente viene a la iglesia porque es parte de un círculo social sano en el que el cristiano se desarrolla. Es mejor crecer en la iglesia, hablo de los niños, es mejor que su niño crezca en la iglesia, porque nosotros como maestros, pastores, intentamos formarle en los principios y valores bíblicos, y eso va a cambiar su destino. Pero no lo es todo. El niño tiene que tener una relación con Dios. Y algunos de nosotros desgraciadamente no la hemos tenido. Por eso nos adelantamos constantemente a los tiempos de Dios, porque no sabemos qué piensa Dios, cómo es nuestro Dios, de qué manera está hablando Dios. Algunas personas están viviendo una situación difícil y no saben ni por dónde ni por qué. Unos es por consecuencia de pecado, otros es por prueba. Pero hay veces que por no tener relación con Dios, usted no sabe ni qué es lo que está viviendo, si una prueba, una consecuencia, un desafío, no sabe. ¿Por qué? Porque no tiene una relación con Dios. Entonces, cuando usted se aleja de Dios, usted empieza a a adelantarse a los tiempos de Dios por sus deseos, por sus anhelos, porque su carne es la que domina, la que gobierna y es la que le dice qué es lo que se tiene que hacer. ¿Me estoy explicando? Bájame tantito, por favor. Entonces, yo pensaba en algo y yo decía, en mi meditación yo decía, la mayoría de nosotros cuando llegamos a orar a Dios, fíjese, la oración del cristiano va de una manera progresiva. Comienza en su inconsciencia, en su inmadurez, en su desconocimiento, y poco a poco va madurando y su oración va cambiando. Entonces, en nuestra oración la mayoría de las veces está la lista. Sacamos la lista, diga conmigo, sacamos la lista.
la lista de peticiones, de deseos, de anhelos, de sueños, y no está mal, no está mal. Pero todos ellos están movidos bajo nuestros tiempos y bajo nuestras pasiones, nuestros deseos. ¿Me estoy explicando? Esa lista, como la lista de los reyes, ¿de qué se llena la lista de los reyes de los niños, hermano? De un montón de deseos, que yo quiero una Barbie, que yo quiero una autopista, que yo quiero un balón, que yo quiero esto, porque es lo que el niño desea. Pero el niño no piensa en otra cosa que no sea para él. Él no dice, yo quiero una bicicleta para mi vecino. Yo nunca pedí una bicicleta para mi vecino, hermano. Yo pedía para mí. Es más, ni para mis hermanos. Yo pedía para mí, yo decía, yo quiero esto, zapatos, bicicleta, carros, todo, pero era para mí porque era mi deseo. Ok, si me está siguiendo, fíjese, qué bueno. Ahora viene lo bueno. Y entonces, hermanos, si nosotros al orar pedimos de esa manera por nuestros deseos, ¿usted no se ha preguntado entonces cuál sería el deseo de Dios? Porque debe de llegar un tiempo, hermano, en nuestra vida cristiana, donde tu oración deje de ser egoísta y empiece a entrar a los planes, a los propósitos, a los anhelos y los deseos de Dios para cumplir su voluntad. Escuche, el problema no es que no hemos pedido, y en algunos sí, porque de verdad algunos en su inmadurez pues no oran, no buscan a Dios, no tienen esa relación. Pero los que lo llegamos a hacer, el problema no es que usted no lo hace. Diga conmigo, es que lo hago mal. ¿Sí me estoy explicando? Lo hace mal, ¿por qué? Porque usted lo hace desde su deseo. Y entonces yo me hacía esta pregunta y yo decía, y entonces, ¿en dónde quedará el deseo de Dios? ¿Sí sabía que Dios tiene deseos? Dios tiene anhelos. Tiene deseos, anhelos, planes, proyectos. Y muchas de los anhelos y de los deseos, de los sueños que Dios tiene, tienen que ver con, diga conmigo, conmigo. ¿Sí me expliqué? Los anhelos, los deseos, los planes, los propósitos que Dios tiene en su corazón, tiene que ver con usted. Y vea, los de nosotros tienen que ver con quién, con nosotros. Dile al que tienes a tu lado, es que eres egoísta. Sí, de verdad. Somos egoístas, pensamos en nosotros, pero cuando cambiamos la cosmovisión de lo que debería de ser, empezamos a entrar en la voluntad de Dios. Y empezamos a dejar la lista de las peticiones y empezamos a querer cumplir los deseos de Dios, los anhelos y la voluntad de Dios. Dios tiene anhelos, deseos y sueños, propósitos, hermano, y ahí es donde nosotros entramos. De hecho, nosotros antes de haber sido formados, antes de haber sido creados, Dios primero creó en dónde ponernos. ¿Sí me expliqué? Él nos diseñó en su mente, en su corazón, hubo un anhelo, un deseo, dijo voy a crear al hombre, voy a crear a la mujer. Y en base a ese diseño, Dios creó la tierra. Hay carros. Antes, los primeros carros que empezaron a salir, pues eran carros muy austeros y eran carros muy estandarizados, las mismas medidas, cambiaban colores y cambiaban algunos aspectos, pero la mayoría de sus accesorios y de sus
aditamientos todo tenía que ver con un diseño ya estandarizado. Pero el día de hoy, en base a tantas necesidades que hay en el ser humano, hay carros, yo me he subido a carros, hermano, donde los pedales se adaptan a la altura de la persona, el asiento sube, baja, se hace para adelante, para atrás, las llantas. Mire, va el carro en un lugar liso, una carretera sin baches, sin topes, y el carro se baja al piso para agarrar más velocidad. Y cuando pasa por lugares donde hay agua, donde hay baches, el carro levanta su suspensión. Y eso es por la demanda de la necesidad. Entonces Dios creó la tierra porque ya nos había pensado a nosotros y creó el diseño de la tierra de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces imagínese, si Dios tiene anhelos, tiene planes, deseos, sueños, tienen que ver con usted y conmigo. Porque Dios, diga conmigo, Dios no es egoísta. Usted y yo sí somos egoístas. Que nadie lo diga es diferente, pero usted y yo sí somos egoístas. Es más, le digo una cosa, las mamás son las más envidiosas. Sí, porque la mamá busca para los suyos, es mamá gallina. Ella cuida a los suyos y dice, si aquel se va a caer, que se caiga, el mío que no se caiga. Y está bien, pues es un deseo de amor, ¿no? Pero estoy hablando en el sentido de que todo lo que hacemos, lo que buscamos, lo que planeamos es para nosotros. ¿Quién piensa en el prójimo, hermano? Imagínense, la palabra de Dios dice que los que robaban ya no roben, que ahora trabajen para que sacien las necesidades del que tiene necesidad. Hermano, ¿quién trabaja para el pobre? Bueno, sí, todos, ¿verdad? Todos trabajamos porque todos somos pobres. Todos trabajamos para nuestras necesidades, pero pensar en el prójimo, que tú digas, esta morrayita, estos billetes los voy a dejar porque de aquí a mi trabajo me voy a encontrar gente necesitada y de aquí les voy a dar. Nadie piensa en eso. Es más, te quieren venir a limpiar el parabrisas, te piden una limosna, te piden una ayuda y ¿qué dices? Ahorita no, gracias. ¿Sí o no? Gracias, ahorita no, para la otra. Si yo fuera el indigente, hermano, yo le diría, todas las veces que te veo me dices lo mismo. Está como el letrero de hoy no se fía, mañana sí, ¿verdad? Y no lo quita y no lo quita y cada vez que va pues está el mismo letrero y nunca, aquí el asunto es que nunca le quieren fiar. Dile al que tienes a tu lado, ¿por qué será? ¿Sí, amén? El problema, hermano, no está en que pedimos, está en cómo pedimos. Debemos de ver el origen de nuestras necesidades, porque ese es el problema. Usted pide de acuerdo a su necesidad. Y entonces su oración se convierte en una oración egoísta, porque está pidiendo solamente para usted, para sus deseos, para satisfacer sus necesidades. Y entonces es cuando usted se olvida del propósito de Dios. Mire, lo increíble de una oración con propósito es que usted recibe la bendición de Dios porque esa petición está dentro de la voluntad de Dios. Ahorita lo que le estoy hablando tal vez no tiene sentido o no le podemos agarrar el hilo, pero ahorita cuando empiece a leer las citas bíblicas, usted va a empezar a comprender un poco más hacia dónde quiero llevar este mensaje. Amén. Avanzo. Mire, cuando usted y yo oramos conforme a la voluntad de Dios, no solamente se cumplen las cosas que le estamos pidiendo, sino también camina bajo el propósito y la voluntad de Dios. Como hemos caminado la mayor parte de nuestra vida fuera del propósito de Dios, fuera de la voluntad de Dios, no nos genera inquietud lo que le estoy diciendo.
porque no sabemos lo que se está hablando. Pero cuando usted camina bajo la voluntad de Dios, usted se da cuenta que no necesita pedir para sus necesidades. No me entendió. Cuando usted está dentro de la voluntad de Dios, usted no necesita orar, sacar la lista de peticiones para saciar sus necesidades. Porque dentro de la nómina de la empresa de Dios, usted ya está cubierto en todas sus necesidades. Porque todo lo que usted y yo necesitamos dentro del marco de la voluntad de Dios, ¿qué cree? Todo es añadidura. Pero cuando usted pide para usted, el Señor muchas veces dice, bueno, no dice nada, guarda silencio, pero dentro de su corazón dice no, porque no es tiempo, no porque le hace daño, no porque no es para él, no porque no tiene la capacidad, o simplemente guarda silencio. Pero vea cuál es la diferencia de estar dentro y fuera de su voluntad. Entonces, qué importante es, imagínense qué tremendo, hermano. El rey Saúl, ahora el miércoles estábamos con esta reflexión, o bueno, estábamos comentando algunas cosas y esta reflexión se me vino a mí a la mente. ¿Cuál es? Dios escoge a un hombre llamado Saúl para que sea el primer rey de Israel. ¿Sí estamos de acuerdo? Él no tenía un modelo a seguir. El rey Saúl era el primero, no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo reinar. Él veía que otras naciones tenían reyes, pero de acuerdo a los mandamientos, preceptos, estatutos, a la ley de Dios, él no sabía cómo reinar. Y él no era un hombre muy espiritual. Entonces Dios lo hace pasar por diferentes eventos proféticos, y le dice: cuando te hayan acontecido todas estas cosas, entonces haz como tú quieras, como se te venga la mano, tú haz lo que quieras. Escuche, ¿por qué Dios le da la libertad a un hombre de que haga lo que quiera? Porque, diga conmigo, porque ya lo transformó. ¿Sí me estoy explicando? Pero el rey Saúl nunca estableció una necesidad de tener una relación con Dios. Él se enfocó en lo operativo. ¿Qué es lo operativo? ¿Cómo voy a reinar? ¿A quién voy a conquistar? Y sí, ciertamente fue en ese aspecto un buen rey, que no había quien se le pudiera poner enfrente, porque a todos los derrotaba. A los filisteos, a los madianitas, los derrotaba. Pero no había una relación con Dios. Entonces, cuando él pedía algo para él. Pedía algo para la necesidad inmediata que tenía. ¿Me está entendiendo? Y eso lo hacía que se saliera de la voluntad de Dios muchas veces. Y usted ve al profeta Samuel batallando con Saúl. Y dice: pero ¿por qué lo hiciste si ya te había dado la instrucción? Y él en su entendimiento decía: no, yo cumplí la voluntad de Dios. Imagínese, el profeta, que era el mensajero, el vocero de Dios, venía y le decía: ¿por qué no hiciste la voluntad de Dios? Y él decía: no, sí he hecho la voluntad de Dios. Qué tremendo, hermano. Cuando uno se sale de la voluntad de Dios, cuando uno empieza a pedir para sus propias necesidades, hermano, uno se desconecta del propósito divino. A él le estaban diciendo, diga conmigo, porque tenía los pelos de la burra. El profeta llegó cuando él ya había hecho lo malo, y con los pelos de la burra en la mano, perdón por la expresión, con los pelos de la burra en la mano, le estaba diciendo: ¿por qué no esperaste? ¿Por qué no hiciste la voluntad? No, sí he hecho la voluntad de Dios. Imagínense, porque él ya estaba desconectado del propósito de Dios. Pero vea qué importante. Él fue transformado, pero se desvió. Y vea qué importante es la relación con Dios, porque te mantiene dentro de esa relación, dentro de esa comunión, dentro de esa voluntad, del propósito de Dios.
Es más, te digo una cosa, va a llegar un momento en el que tú ya no vas a pensar, si tienes una buena relación con Dios, tú ya no vas a pensar en ti, tú vas a pensar todo lo que tenga que ver con Dios. Y entonces te deleitarás en el omnipotente, dice la palabra de Dios. Pero si usted no si usted no establece esa relación con Dios, usted nunca dejará de pedir para sus necesidades inmediatas. Usted pedirá por antojo. ¿Estamos entendiendo? Si usted ahorita ve a los niños que andan allá afuera, andan jugando, bueno, algunos otros ya los tienen amarrados, no se crea. Ellos están jugando, pero si los trae para acá, para la tiendita, y ellos ven los dulces, no, hombre, hermano, ¿qué pasa? Bueno, las de la tienda, ¿qué pasa? Las del talento, pues todos se llevan y ni lo pagan, ¿sí o no? Se les antoja todo. Si usted anda en los deseos de la carne, todo lo que produce el mundo se le antoja. Se me antoja un carro, se me antoja una casa, se me antoja el vecino, se me antoja la vecina. Nadie dice nada. Mira, voltea a ver al que tienes a tu lado. No le digas nada, nomás voltea a verlo. Porque andamos en la carne, nos salimos de la voluntad de Dios y del propósito de Dios. Pero Dios cambió la estrategia y dijo: me voy a conseguir a uno mejor que tú, un prójimo tuyo mejor que tú. ¿A quién escogió? A David. ¿Y qué hacía David? Hermano, dice la palabra de Dios que David tenía el corazón conforme al de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que los anhelos de David era hacer la voluntad de Dios. Él no deseaba ser rey, él no deseaba ser yerno del rey, él no deseaba ser sacerdote, él no deseaba nada de lo que Dios le dio. Él deseaba estar con Dios. Antes de ser cualquier cosa, él había entrado en la presencia de Dios y él ya sabía lo que era adorar a Dios. Dios pesó el corazón y dijo: cuando yo lo ponga de rey a él no se va a desviar por dinero, él no se va a desviar por otro propósito. No. ¿Qué fue lo que le sucedió a David? Se descuidó su vida espiritual y cayó en pecado de fornicación y adulterio, homicidio. Pero fue en un tiempo donde él se aligeró. Yo me imagino que él dejó de orar. El patrón común por el cual los seres humanos volvemos a una vida miserable, desgraciada, de miseria, de pobreza, es por el tema del pecado, y es porque dejamos la oración, dejamos de buscar a Dios, dejamos la lectura de la palabra. Entonces yo creo que David dejó de entrar a la presencia de Dios. Imagínense, dice la palabra de Dios que en los tiempos donde los reyes van a la guerra, diga conmigo, David no fue a la guerra. O sea, era un tiempo, hermano, donde él tenía que trabajar. Diga conmigo, se salió del tiempo correcto. Era un tiempo donde él, siendo el rey, tenía que ir al frente del ejército para pelear la batalla. ¿Sabe qué hizo? Se quedó a descansar. Dijo: vayan ustedes, son muchos, sin problema van a ganar la guerra. Y deje de eso. Yo creo que dejó de orar, dejó de buscar a Dios, dejó de adorar a Dios. Qué tremendo, fíjese, la palabra de Dios dice que David, mire, la Biblia no dice que David era un buen cantante. No dice que era un buen cantante, dice que era ¿qué? Un adorador. Y ni siquiera dice que cantaba. Un adorador con su instrumento. O sea que su corazón quería adorar y lo hacía con el arpa. Entonces su corazón dejó de hacerlo. Hermano, hermana, cuando usted se aleja de Dios,
la carne vuelve a tomar el control. Dice la palabra de Dios que nosotros somos seducidos por nuestras propias concupiscencias. Si usted deja de orar, deja de ayunar, deja de leer la Biblia, usted va a volver a ser otra vez la misma persona que antes de conocer a Dios. Va a volver a hacer lo malo, va a volver a caer en pecado, va a volver a robar, va a volver a hacer lo que antes hacíamos, porque sin Dios es imposible. Y mire, ese hombre que tenía el corazón como el de Dios, no pensaba en otra cosa más que hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué le daba a Dios? Diga conmigo, todo lo que necesitaba. Cuando él pecó con Betsabé, llega el profeta Natán y le dice: si tú hubieras pedido una mujer más, Dios te lo hubiera concedido. Imagínense qué tremendo, en qué nivel espiritual se encontraba David. Yo sé que ahorita los hombres dicen: ¿y cómo no viví en aquel entonces para tener unas 5? Si no puede con la que tiene, hermano. No la puede mantener ahora 5, imagínense. No, pero yo me voy a conseguir una que me mantenga. Ándele pues. Imagínense qué nivel de relación tenía David con Dios. Que el profeta le dijo: dice Dios que si tú hubieras pedido una mujer más, Él te lo hubiera concedido. Pero por cuanto tomaste a la mujer de tu siervo más fiel, Urías Eteo, qué tremendo, hermano. Él se salió del orden, del propósito, perdió el piso. ¿Está entendiendo? Porque dejó de orar. Diga conmigo, como yo. Si nosotros dejamos de orar, hermano, volvemos a la naturaleza pecaminosa. El problema en este caso de lo que yo estoy hablando no es que oremos mucho, sino cómo oramos. ¿Me estoy explicando? Volviendo al tema de los planes, los sueños y el propósito de Dios. Imagínense cómo puede hacer Dios para cumplir sus planes, anhelos y propósitos. Porque Él tiene planes, anhelos y propósitos, así como usted y yo. Diga conmigo, porque Dios es una persona. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11, dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. ¿Sí, amén? Diga conmigo, esos son los planes de Dios. Yo quiero que usted entienda que este versículo que estaba expresado ahí en Jeremías, Dios no le está escribiendo o no le está hablando a una generación de gente acomodada. ¿Está entendiendo? O sea, llega el profeta Jeremías y no le habla a un grupo de empresarios. No le habla a un grupo de personas ricas, acomodadas, a sacerdotes, no. Le habla a un grupo de personas que estaban en esclavitud dentro de Babilonia. Y llega el profeta. ¿Qué es lo que la gente hubiera querido que el profeta les hablara? No sé, un decreto. Y hoy decretamos que se abren las puertas de la esclavitud y todos salen libres. Yo creo que ellos pensaban eso. Pero el profeta llegó y les dijo: tranquilos, mira, Dios tiene planes para contigo. Y Dios te está diciendo: yo sé cuáles son los planes que yo tengo contigo. ¿Y qué crees? Que en un tiempo de guerra, dice Dios, yo tengo planes contigo de paz y esperanza. Vea el anhelo de Dios. El anhelo y el propósito de Dios, vea cómo actúa. ¿Sí, amén? Vea cómo actúa ese plan y ese anhelo. Ayúdame, no, Toño. Mover la camioneta, por favor. Entonces, vea cómo
Dios, los planes y los propósitos que Él tiene no tienen que ver con Él, tienen que ver con nosotros. Todo lo que Dios piensa, lo que ejecuta, los planes que quiere llevar a cabo, tiene que ver con usted y conmigo. ¿Para qué? Para que haya bendición. Para que haya bendición, para que usted tenga paz, para que haya provisión, para que tenga esperanza. Entonces, ¿qué sería mejor? Aquí ya estoy empezando a aterrizar un poco este punto. ¿Qué sería mejor, hermano? ¿Seguir en nuestros planes? ¿Seguir orando de la manera en la que estamos orando? ¿O empezar a entrar en la voluntad de Dios para que se haga el propósito y el plan de Dios? Si usted, cuando piensa en las cosas del reino, usted es satisfecho porque todas las necesidades que usted tiene se convierten en una añadidura mientras está dentro de la voluntad de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Imagínese, yo en algún momento, cuando trabajaba en lo secular, llegué a trabajar en empresas donde nos mandaban fuera a trabajar en otras ciudades. Yo no me preocupaba, hermano, por el tema del gasto, porque yo sabía que la empresa nos iba a pagar todo. Nos iba a pagar hotel, nos iba a pagar viáticos, nos iba a pagar comidas, nos iba a pagar el regreso, en fin, todo nos pagaba, porque el hecho de que yo estuviera allá en esa ciudad, en Tijuana, en México, en donde estuviera, era el plan, el proyecto y el propósito ¿de quién? De la empresa, no mío, porque yo solamente trabajaba para la empresa. Y la empresa decía: no te ocupo aquí, te ocupo en Tijuana, te ocupo en México, te ocupo en León. Y yo no le decía: pero yo no tengo dinero para ir. Mire, cuando nos mandaban así fuera a otro estado, decía: dame tu número para depositarte. ¿Sabe qué era lo único que me pedían? Comprobantes. Quiero factura, quiero un ticket, quiero comprobantes. Tú puedes hacer con tu dinero, te voy a dar 500, 600 pesos diarios para comer, para pura comida, hermano, en serio, pero quiero comprobante. Tú te podías meter a un restaurante, podías comer en una fonda, podías ir al Oxxo, comértelo de puros chetos, de puras maruchan, como unos amigos que yo conozco. Podías lo que tú quisieras, porque eso era, ya era tu dinero. La empresa lo único que te pedía era que comprobaras una factura. ¿Sí, amén? Pero tú no te preocupabas cómo le ibas a hacer para gastar, porque estabas dentro del proyecto de la empresa. Imagínense, si una empresa puede hacer eso, ¿qué no podrá hacer Dios? Si usted y yo nos sometemos a su voluntad y clamamos para los principios, los valores, los propósitos del reino, imagínese qué bendición no sería para nuestras vidas que el Señor tuviera el cuidado de nosotros y nos añadiera a nuestras necesidades. ¿Sabe cuál es el problema? Que no lo creemos. La mayor parte de la iglesia piensa que el entregar su vida a Dios y rendirse verdaderamente a Dios es que va a perder algo valioso o que Dios le va a quitar algo valioso. Por eso la gente no se acerca a Dios. ¿Sabe qué es lo que dice la gente de nosotros los aleluyos? Dile al que tienes a tu lado: de ti, aleluyo. ¿Sabe qué es lo que la gente piensa? Que somos unos amargados, que nosotros no nos divertimos, que no creemos en los santos, que no nos gusta la Virgen, que no nos gustan las posadas, que somos hijos del diablo. ¿En serio? La gente piensa que usted es un hijo del diablo. ¿Por qué? Porque usted no camina como caminan ellos. Porque no va a las posadas, porque no le celebra al Señor de la salud, que el levantamiento, el acostamiento, la bajada, la subida de la cruz y no sé qué tantas cosas hacen. Y
la gente, porque está dentro de la tradición, dice, no, este es un hijo del diablo, este no practica nada. Pero cuando tú te metes al propósito de Dios, Dios empieza a satisfacer tus necesidades. Imagínate que tu oración cambiara de acuerdo a las necesidades del reino. Diga conmigo, el reino tiene necesidades. Dice la palabra de Dios que la mies es mucha y los obreros son pocos. El Señor Jesús decía, orad al Padre para que mande obreros a su mies. Esa es una necesidad del reino. ¿Qué se necesita en el reino? Gente que sirva. Se necesitan predicadores, se necesitan pastores, se necesitan maestros de la palabra, se necesita gente que evangelice, se necesita gente que sirva en las filas del ejército. Y la mayoría de nosotros venimos a la iglesia para satisfacer nuestras necesidades, para estar bien, para que ya no estemos en padecimiento, para que ya no estemos en pobreza, para que ya no estemos en enfermedad, para satisfacer nuestras necesidades. Dice el Señor, si tú te metieras a las filas del ejército, de mi ejército, y sirvieras en mis filas y hicieras mi voluntad, yo cuidaría de ti, cuidaría de los tuyos hasta 1000 generaciones. Pero la persona dice, ay no, porque ahí no toman, ay no, porque son bien aburridos, ay no, porque no se divierten, ay porque no les gusta la fiesta. Hermano, a la gente del mundo le gusta todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, el fandango y todo lo que tiene que ver con gratis. Todo lo que es gratis le encanta a la gente. Diga conmigo, a la gorra no hay quien le corra. Hasta unas cachetadas nomás que no las den tan recio. Pero cuando usted entra al propósito de Dios, usted se da cuenta, hermano, que no necesita pedir nada porque Dios lo llena de bendiciones y le da más de lo que usted desea. ¿Cómo cambiamos nuestra mentalidad? ¿Y cómo trascendemos de estos pensamientos que tenemos como seres humanos a los pensamientos del reino? Dígale que tienes a tu lado, tienes que morir. Tienes que morir a tus deseos. Tienes que dejar de estar pensando en ti, tienes que dejar de ser egoísta. Aquí sí voy a halagar a las madres. ¿Usted cree que una madre, bueno, no, mejor no digo, sí lo voy a decir, pero espero que no haya aquí ninguna. ¿Usted cree que una madre va primero a tragar ella y después se alcanza el niño? No, hermano, primero le da de comer al escuincle y después si alcanza come, y si no, pues se pone a hacer qué hacer para que se le olvide el hambre. ¿Me estoy explicando? Porque el sentir, el mover, el caminar de una madre es así. Porque la madre tiene una chispa divina dentro de ella que la hace actuar como Dios actuaría. Así deberíamos de ser en todas las áreas. Dejar de pensar un poquito en nosotros y empezar a pensar más en lo que Dios quiere. Hermano, cuando usted piensa en lo que Dios quiere, usted está cubriendo todas sus necesidades, pero no lo sabe, y lo peor de todo es que no lo cree. Mire este lugar, el Salón Madero, que ya es la iglesia de Puruándiro, genera más necesidades de las que se imagina. Allá no gastábamos nada, hermano, allá donde estábamos, y la renta era muy barata. Y aquí genera tantas necesidades. ¿Saben qué me refugio yo? Señor, tú nos diste el lugar, tú lo sostienes. Así de sencillo. Y yo ahí descanso porque digo, Señor, tú nos diste el lugar, tú lo vas a llenar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Pedir conforme a su obra para seguir trabajando dentro de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que debemos de orar? Retiros. Señor, abre puertas en esta ciudad para que se hagan retiros de transformación, Señor. Usted no está generando más gasto, está generando salvación, le está agregando necesidades al reino.
Y Dios es especialista en satisfacer las necesidades de toda índole y de toda clase. Cuando usted le dice, Señor, queremos retiros de transformación en Puruándiro, Michoacán, el Señor ya está empezando a ubicar a toda la gente necesitada de Puruándiro y de todos sus alrededores. Pero cuando busca a los servidores, hermano, ¿ya entendió? Vámonos para la casa porque ya me estoy enojando. Cuando Dios ve a los servidores, dice, no, los servidores bien dormidos en la iglesia, hermano. Solamente van para sus necesidades. Solamente satisfacen sus gustos, sus anhelos, sus deseos. Sus oraciones son, dame, quiero, concédeme. Dice, ¿y qué acaso nadie pensará en las cosas de mi reino? Hermano, si trabajar en una empresa, tenemos la gerente de los Oxxos. Ella no tiene necesidades ahí adentro de la empresa porque la empresa le paga. Ahí adentro, si hace frío afuera, ahí adentro tienen calefacción. ¿Quiere trabajar en un Oxxo? Si hace calor, tienen aire acondicionado. Si una empresa puede hacer eso, imagínense qué no puede hacer Dios. La empresa, escuche esto, la empresa le cubre sus necesidades, hacen un contrato, un compromiso mutuo y cubre sus necesidades cuando usted cumple con sus obligaciones. No, ya no le gustó, ¿verdad? Dios cumplirá con las obligaciones de satisfacer nuestras necesidades de abundancia, de provisión, de añadidura, cuando usted cumpla con sus responsabilidades. Y una de las responsabilidades, hermano, que está latente todos los días, hermano, es el tema de la santidad. ¿Quién es santo el día de hoy? ¿Quién el día de hoy puede presentarse delante de Dios y decirle, Señor, yo soy santo, bendíceme? Y es ahí donde entra entonces el Señor con su juicio, o entra el Señor con su demanda y le dice, no puedo bendecirte porque no te has comprometido. Dios tiene planes y proyectos para esta ciudad y todos sus alrededores. Pero cuando voltea a ver a sus servidores, a sus hijos, a la gente que está en la iglesia, a la gente que está escuchando la palabra, y ve el tipo de oración que ellos hacen, diga conmigo que hacemos todos, es cuando dice el Señor, híjole, todavía hay mucho que hacer en ellos, porque todavía siguen pensando en su necesidad. Mire, yo no digo que se olvide de su familia, ni le estoy diciendo que se olvide del marido, de la esposa, de los hijos, de los suyos. No estoy diciendo que se olvide de eso. Estoy diciéndole que pongamos a Dios como primer lugar en todo. Cuando usted hace eso y además atiende a su familia, y además atiende a sus hijos, y además atiende a su mujer, atiende a su marido, usted recibe la bendición de Dios porque primero le dio a él. Pero hay gente, hermano, que sus hijos son sus dioses. Son los que le quitan el sueño, los que le dan el sueño, los que le dan la alegría, los que le dan la tristeza, los que le consumen el pensamiento, los que le consumen las fuerzas. Diga conmigo, haga cuenta que así le hizo Dios. Imagínense, yo me pongo a pensar a Dios soberano así, eterno, gigante, viendo el globo terráqueo, y de repente ve a las madres de Puruándiro, de Amor y Restauración Puruándiro. Y yo creo que el Señor dice, ya no me lo malcríes, ya déjamelo. Que ya lo sueltes, déjalo. No, yo lo voy a arreglar y lo voy a hacer entender, y esto y aquello, y no lo suelta. Y dice el Señor, arréglatelas como puedas. ¿Y qué es lo que pasa? Diga conmigo, los años. Nomás pasan los años y no cambia nada, hermano, porque usted está aferrado
a que Dios haga su voluntad y que atienda sus caprichos o nuestros caprichos. Mire, hay personas que ayunamos, decimos, no hombre, ahora sí con este ayuno poderoso de 6 de la mañana a 8 de la mañana voy a obligar a Dios. No, pues no ayune tanto. Y creemos que el ayuno es hacerle manita de puerco a Dios. Decirle, concédemelo, concédemelo, Señor. Estoy ayunando, estoy afligiendo mi carne. Concédemelo. Que se arrepienta Raúl. El ayuno no es para eso. Usted está orando, está ayunando, está pidiendo, está intercediendo, está buscando a Dios para que Dios conceda sus caprichos. Y yo digo, ¿qué pasaría si Dios cambia el chip de nosotros y nos hace entrar en su voluntad? Las peticiones cambiarían. Los últimos meses que estuvimos nosotros allá, abril, mayo, junio, julio, todos los últimos meses, el último año, mi oración empezó a cambiar. Y había veces que estaba tan desesperado que solamente le decía a Dios, Señor, defiéndenos, defiéndenos, Padre, es tu obra. Necesitamos el salón madero para hacer tu obra. ¿Sí está entendiendo? Yo no le decía, Señor, necesito una ranfla, porque así hablan pues aquí, una camionetona para ir a tirar el rostro a la plaza. No, yo le decía, Señor, se ocupa un lugar más grande, con espacios, con el salón madero está perfecto para las necesidades de los retiros. Señor, necesitamos el salón madero para tu obra. Inconscientemente, y espero no me lo tome a mal, y no quiero ofender a Dios ni tampoco decirlo de una manera soberbia, pero vamos a considerarlo así, eso sí sería como obligar a Dios, porque usted está pidiendo para sus necesidades, las necesidades de Dios, no las suyas. ¿Sí me expliqué? Usted, hombre, mujer, padre, madre, lo que sea, le está pidiendo al Dios soberano del cielo y de la tierra para sus propias necesidades, para los proyectos, para los sueños que Él tiene en esta ciudad. Y dice el Señor, mira, a alguien le interesa lo que me interesa a mí. Y entonces eso es lo que nosotros conocemos como un hombre con el corazón conforme al de Dios. ¿Por qué Dios respaldaba tanto a David? Porque David no pensaba en otra cosa más que en el reino. Cuando se descuidó, pues se le metió esta Betsabé. Pero cuando no estaba Betsabé, él estaba metido en las cosas del reino. Dios tenía enemigos, él iba por delante a pelear en contra de los enemigos de Dios. Dios tenía planes, proyectos, él estaba dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces el problema no es tanto pedir, es cómo pedimos. ¿Qué es lo que pedimos? Porque la petición sale de algún lado, hermano. Dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Salen de tus anhelos, de tus deseos, de tus propios, de tu corazón. ¿De dónde salen tus peticiones? ¿Me estoy explicando? El problema de nosotros es que la mayoría de nuestras peticiones salen de una necesidad inmediata, de algo que estamos atravesando ahora. Y Dios es bueno porque mire, Él es así, Dios es bueno, Él es Padre. A veces cuando el hijo está muele y muele, digo pide y pide, ya ándale, cómprame un huevito, ya ándale, cómprame un huevito, y cómprame un huevito, y cómprame un huevito, y cómprame un huevito. Llega el momento en que dice, ay, ya tráetelo pues. ¿Sí o no? Porque es Padre. A veces en ese amor y en esa misericordia el Señor concede, pero eso no es parte de su plan ni de su propósito. ¿Sí, amén? Eso no es parte del plan y el propósito de Dios.
Porque los planes, los propósitos de Dios, diga conmigo, son a largo plazo. No es para cubrir una necesidad inmediata, ese es el amor y la misericordia de Dios. Le pongo este ejemplo. Yo tengo 2 hijas. Podemos caminar en la ciudad y podemos ver a alguien necesitado. Y tal vez traiga nada más un billete de 200 pesos. Y veo a la persona necesitada y con esos 200 pesos nos íbamos a comprar algo en la plaza. Pero veo a la persona necesitada y entonces le siembro los 200 pesos. Y una de mis hijas me puede decir, ay papá, pero yo tenía ganas de un café. Ves más por los indigentes, ves más por la gente de la calle que por tus propias hijas. Ok, cambiamos los papeles, me llevo al indigente a la casa y quédate con los 200 pesos. ¿Sí me expliqué? Esos 200 pesos en el sentido de Dios es cuando Él te concede la petición por amor y misericordia, pero no significa que ese sea el plan de Dios, porque eso solamente es momentáneo, es inmediato. Pero los planes de Dios y el propósito de Dios tiene que ver con algo a largo plazo, hermano. Un proyecto a largo plazo. ¿Sí, amén? Hace 24 años estaba en un centro de rehabilitación de mala muerte y un hombre de Dios me profetizó. Yo estaba sentado en la primera silla y me dijo, tú vas a ser pastor, tú vas a usar la espada, le vas a servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Hace 24 años, hermano. Yo tenía 14 años de edad. Imagínense. Porque los planes de Dios son a largo plazo. Ayer hablábamos, tuvimos una reunión con los servidores y algunos de los servidores, yo les comentaba y les decía, Dios no te quiere ver así toda la vida. La semilla que Dios ha sembrado en tu corazón tiene que germinar. No vas a estar sentado en una silla toda tu vida. Porque la semilla de Dios tiene que germinar, tiene que abrir y tiene que dar fruto, porque es semilla del reino. Cuando la persona no acepta el crecimiento y la semilla no germina, es por su necedad. Él pagará las consecuencias, pero tarde o temprano de las puras greñas se lo traerá el Señor. Y si no, yo le ayudo. ¿Sí, amén? Pero la semilla del reino no caduca, hermano. Porque Dios tiene un plan a largo plazo con usted, conmigo, con esta ciudad, con esta nación, con esta generación. El problema es que estamos pidiendo mal. Si usted pide, Señor, cambia el borracho de mi marido, cuando debería de decirle, Señor, cámbiame a mí. ¿Está entendiendo? Porque si usted le dice, cambia el borracho de mi marido, se lo va a cambiar por otro, se va a ir. Pero cuando el Señor haga su propósito, su plan, su proyecto en usted, usted tendrá que entrar en la ecuación de la voluntad de Dios. Imagínese que Dios me hubiera hablado a mí mire, ahorita lo recuerdo. Yo estaba en Morelia teniendo mis clases de discipulado, de formación, y yo escuchaba que aquí en Puruándiro ya había una obra. Que venía la hermana Guille, venía Vianey, venía Miguel, venía el hermano, varios hermanos, ya no los recuerdo. Pero venían varios hermanos y yo escuchaba que Puruándiro, que las hermanas van a Puruándiro, que el hermano va a Puruándiro y que allá va a haber una obra en Puruándiro. Y yo escuchaba, hermano, mire, yo ni por aquí, es más, le digo una cosa, yo ni sabía ni en dónde estaba Puruándiro. Era feliz, hermano, en ese entonces. Si Dios me hubiera dicho, tengo planes con Puruándiro, en ese entonces yo le hubiera dicho, qué bueno, Señor, mucho gusto. Pero te tengo dentro de los planes. ¿Sí está entendiendo? Cuando usted ora dentro de la voluntad de Dios, usted va incluido en la ecuación.
No necesita pedir por usted, por su familia, por los suyos. No estoy hablando de que deje la intercesión, no estoy hablando de que deje el clamor, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que hay un plan a largo plazo para nosotros y nuestra familia. El problema es que no hemos orado de la manera correcta. ¿Cuál es la manera incorrecta, pastor? Deje de estar pidiendo cosas para usted. Todo el tiempo estamos pidiendo: Señor, dame, Señor, concédeme, Señor, esto, Señor, aquello. Dice: Señor, hijo, no he podido cortar ni una sola flor de tu jardín. Un frutito, dame un frutito. Aquí venden unas así que se llaman limillas, ¿no? Dice: ni una limilla. Unas guayabitas así chiquitas también he visto. Ni una rayana he podido cortar de ti, Raúl. Ya lo traigo a Raúl, ¿verdad? Dice el Señor: cuando tú empieces a meterte en las necesidades de mi reino, yo empezaré a cubrir tus necesidades y te daré las cosas por añadidura. Cuando te vea comprometido con mi obra, con el plan a largo plazo que tengo para ti, para tu familia, para Puruándiro, para esta nación. Dice: orad al Padre para que mande obreros a su mies, porque la mies es mucha y pocos son los obreros. Fíjese cuál es la solución de Jesús. La obra de Dios es grande y todos pudiéramos decir: sí, amén, gloria a Dios. Sí, pues, pero así de grande también necesita gente, necesita obreros. Y vea el pensamiento. Yo espero que esta palabra el día de hoy le esté confrontando con su realidad. Y vea el pensamiento de la iglesia pensando solamente en cuándo Dios me va a bendecir, cuándo me va a prosperar, a qué hora se van a abrir puertas de un trabajo chido. ¿Sí está entendiendo? Donde me den prestaciones de ley, donde me den seguro, donde me den aguinaldo, reparto de utilidades, y que casi no me den trabajo, que casi no haga nada. Mira, hermano, se lo digo de verdad, con todo mi corazón y con mucho respeto. Si algo he encontrado, entre muchas otras cosas, si algo he encontrado bueno en la gente de Puruándiro, es que es bien trabajadora. El problema es que están trabajando donde no produce fruto. Ponme esa cita, hija: trabajas mucho pero cosechas poco. Dice la palabra de Dios: te levantas temprano, madrugas, casi ni duermes, te vas a trabajar, sustentas a los tuyos, pero a la hora de la paga, dice, nunca te alcanza. ¿Sí, amén? El problema no es la falta de trabajo, es que lo estamos empleando en un lugar equivocado. El problema no es la falta de oración, en algunos sí. El problema es que estamos orando mal. ¿Uno antes? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Observe bien su caminar, observe bien su vida. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificar la casa. ¿Sabe qué significa eso? Trabaje para el reino. Deje de estar trabajando para usted, trabaje para el reino. Dice: y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dice: todo lo que tú haces, lo que tú estás trabajando, a donde tú te vas, todo, dice, no me glorifica a mí para nada. Te estás rascando con tus propias uñas y desgraciadamente ni te alcanza, porque estás labrando una tierra que no te produce fruto. Uno antes. Fíjese, dice: subid al monte
Está hablando de ir y buscar leña, subida al monte, ir a trabajar a lo alto con el Señor, ir al monte donde el Señor se encuentra, ir y buscar leña. Dice, te quiero acá trabajando conmigo. Y dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. No habla de tu casa. Sí, pastor, yo estoy levantando la segunda planta de mi casa, pastor. Pues ahí dice reedificar la casa. No, habla de la casa de Dios, hermano. Dile al que tienes a tu lado, ay, Vivi. Y yo pensaba que era mi casa. ¿Sí, amén? A veces nosotros estamos trabajando, hermano, a marchas forzadas en un lugar donde no va a producir fruto, porque están saliendo las necesidades dentro de tu vientre, de tu corazón. Volteas a ver a tu alrededor y solamente generas más necesidades, porque el que te gobierna es el alma, el que te gobierna es la carne. Y solamente volteas y ves el carro, ya quieres el carro. Volteas y ves el negocio y quieres el negocio. El que tiene el carro ya quiere otro carro. El que tiene la casa ya quiere otra casa. El que tiene una mujer ya quiere otra mujer. Sí, de veras, porque anda en la carne. Solamente los novios son felices. ¿Sí, amén? Ni los novios dijeron amén, hermano, pero bueno. Yo quiero que usted entienda que el verdadero gozo para el ser humano no está en llenar sus necesidades humanas, está en hacer la voluntad de Dios. El verdadero gozo, lo que le dará la satisfacción al ser humano, la plenitud de gozo, no se encuentra en llenarse de bienes, no se encuentra en satisfacer las necesidades de la persona, se encuentra en hacer la voluntad de Dios. Ese siempre ha sido el problema, hermano. Ve a los profetas, cuando en algún momento el mismo profeta se quería desviar, empezaba a padecer. Cuando el rey adoraba a Dios, quitaba los baales, el Señor lo bendecía, porque era un instrumento de Dios en la tierra para su proyecto. Cuando se desviaba, empezaba a padecer y venía necesidad, venía pobreza, venía enfermedad. Lo mismo es el ser humano. Cuando empieza a satisfacer sus necesidades, hermano, atender las necesidades de la carne, escuche esto, es generar más necesidades. Usted el día de hoy compra el carro que tanto deseaba, va a ver otro más bonito y va a decir, ya quiero el otro. Los zapatos, el reloj, el celular, la casa, todo. Llenar las necesidades de tu persona genera más necesidades. Es un deseo insaciable, hermano. Nunca tiene llenadera. El ojo nunca para de saciarse. Nunca. ¿Me estoy explicando? Entonces el problema es que usted y yo estamos pidiendo mal. Número uno, la fuente de donde salen nuestras peticiones está equivocada. No deberías de ser la necesidad humana, debería de ser la necesidad del reino. Yo digo, Señor, ¿habrá alguien aquí, en serio lo hablo con todo respeto, digo, ¿habrá alguien aquí que de verdad piense en las necesidades del reino en Puruándiro? Que diga, ay Señor, es que un ejemplo, que diga, ay Señor, es que este hermano nomás no da una, conviértelo ya para que se ponga las pilas y sea un buen pastor, un buen predicador. Que usted esté viendo el día de hoy lo que hay a nuestro alrededor, que clame por obreros a la mies, que diga, Señor, manda recursos, Señor, manda gente, Señor, manda lo que tenga que mandar, pero para su obra. Yo digo, ¿habrá alguien que el día de hoy esté orando de esa manera y que deje de lado un poco las necesidades? Hermano, las necesidades del ser humano nunca paran. ¿Cómo le va, mujer, madre de familia? ¿Cómo le va en la casa con los quehaceres? Siempre hay algo que hacer. Que usted se la vive en el teléfono, bueno, ese es otro asunto. Pero siempre hay que hacer, ¿sí o no? Aunque no abra la puerta, se llena de polvo, se ensucia. Siempre hay algo que hacer, porque esta vida nos quiere mantener así, ocupados en cosas que no edifican.
Pero cuando el reino de Dios se te mete al corazón, tú empiezas a clamar por las necesidades del reino. Dios llena tus necesidades, Dios sacia tus peticiones y Dios ahora te usa como un instrumento para la manifestación de su gloria. Y tú no estás pensando en que, Señor, ocupo esto, Señor. Mire, cuando hay una petición, el Señor la concede porque es para su propio reino. Nosotros orábamos y le decíamos cuando traíamos el Jetta, Señor, danos una camioneta. Ocupamos una camionetita, Señor. Siempre traemos más de nuestra familia en la camioneta para movernos para arriba, para abajo, que esté más amplio. La ocupamos y no la concedió. Ocupamos el salón madero para hacer los retiros, para las necesidades de tu reino y no lo concedió. Le estoy dando un ejemplo de cómo hemos caminado, gracias a Dios, a través de la fe estos años. No sé si usted lo pueda ver o no, pero es parte de estar dentro de la voluntad de Dios y clamar por las necesidades del reino. ¿Sabe qué privilegio nos da Dios al orar de esta manera? Usted se convierte en el cumplimiento del anhelo y el deseo de Dios. ¿Sí me expliqué? Porque el anhelo y el deseo de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento, que nadie perezca, que tengamos esperanza, que tengamos provisión. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas como prospera tu alma, dice la palabra. Ok, ese es el anhelo de Dios. Cuando usted se alinea a la voluntad de Dios, usted se convierte en el deseo cumplido y en el anhelo de Dios. Y entonces Dios se complace con usted. Dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Ya viste a mi siervo Job, el más fiel y justo de todos mis hijos? Encontramos en el libro de Nehemías, hermano, a Nehemías, un hombre que se fijó por las necesidades del reino y dijo, Señor, perdona los pecados de mis padres, de mis ancestros, de todo el pueblo, Señor. Todos hemos pecado, Señor, nos hemos apartado de tus caminos. Oró, ayunó, lloró por la necesidad del pueblo y después se le ocurrió una idea, diga conmigo, una idea del cielo. Dijo, ¿cómo quisiera que me dieras oportunidad de ir y levantar las murallas? Y dijo el Señor, concedido. Es parte de mi plan, dijo Dios, es parte de mi plan, del proyecto que tengo, del anhelo, del deseo, es parte de. Dice que tú el día de hoy te sumes a mi proyecto, no sabes lo mucho que me alegra escuchar eso. ¿Qué necesitas, Nehemías? Él era esclavo, hermano. Dice, ¿qué necesitas? Necesito libertad. Ahí está la carta de libertad. Gracia para con el rey. ¿Qué más necesitas? Necesito pasaporte y visas para cruzar las fronteras. Ahí están. ¿Qué más? Gente. Ahí está, se le añadió gente. Necesito recursos. Se le dio cartas también para el del bosque, hermano. Para el leñador, para que el leñador le diera todo lo que necesitaba. ¿Por qué? Porque pidió para el propósito de Dios. Y la Biblia no dice que él iba triste, que él iba necesitado, que él tenía la deuda en Coppel, en Electra, que le debía a la hermana Rosa de Tupperware. No dice eso. ¿Sabe qué? El hacer la voluntad de Dios lo mantenía a él contento, feliz, satisfecho y dentro de la voluntad y el propósito de Dios. No ocupaba lo que la gente en ese entonces necesitaba para sentirse bien. No lo ocupaba. Haciendo la voluntad de Dios encontró la plenitud de gozo. ¿Me estoy explicando? Haciendo la voluntad de Dios, usted encontrará su propósito y su felicidad. Hermano, yo estoy entrando en una transición, ya estoy terminando. Yo estoy entrando en una transición. Antes estaba acostumbrado siempre a estar haciendo cosas, ir, venir, y ahorita estoy entrando en una transición donde ahora lo único que me pide Dios es deleítate en mí.
búscame, está conmigo, entra en mi presencia. Y de repente me es difícil. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a hacer, a estar movido, a producir, a generar, a estar activo. Y de repente me cambia el Señor la estrategia y me dice: ahora quiero que estés activo en el espíritu. Ahora ya no va a ser material, ahora va a ser espiritual. Señor, pero ¿y los gastos? Tú tranquilo, entra dentro de mi voluntad, dentro de mi proyecto, y yo saciaré y satisfaceré todas tus necesidades. Se lo estoy hablando como pastor. Pero llega un momento en la vida cristiana que todos dependemos o deberíamos de depender de Dios de la misma manera. No solamente por el hecho de ser pastor. ¿Sí me estoy explicando? Le voy a dar un consejo. Busque que sus peticiones vayan inclinadas a hacer la voluntad de Dios, no solamente a satisfacer sus necesidades. Busque que la voluntad de Dios esté en sus peticiones. Amén. No seamos como Jonás, hermano. Jonás estaba enojado porque Dios iba a perdonar a Nínive, imagínense. Ese Jonás estaba fuera de contexto. En serio, estaba bien fuera del campo. Mire, Jonás era como una pelota de jonrón. Ese ya se había ido del estadio. Ya se le había olvidado cuál era el propósito de ser siervo de Dios. Se le olvidó. Se le olvidó que la salvación era el principal objetivo para el ser humano. Él estaba enojado porque Dios iba a perdonar a Nínive. Qué tremendo. ¿Sí, amén? Dice la palabra de Dios: según el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y confianza para acercarnos a Dios por medio de la fe en Él. La regla es a través de Jesús. Debe de orar a través de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué significa eso? Como si Cristo mismo estuviera pidiéndole a su Padre. Mire, cuando usted se hace uno con Cristo, usted tiene los pensamientos, los anhelos, los deseos de Jesús. Y cuando usted clama a Dios, el Señor voltea y no escucha la voz de Pedro, Juan, María, Arturo, Chencha, Petronilo, Anacleto, no. Escucha la voz de Jesús. Porque dice: así habla mi hijo. Esos son los anhelos de mi hijo. Ese es el deseo de mi hijo. Oh, nadie más clamaría por ese desgraciado de Puruándiro más que mi hijo Jesús. Amén, dijeron todas las madres. Híjole, qué tremendo. En el nombre de Jesús, amén. Usted y yo tenemos acceso al Padre a través de Jesús. Será escuchada su oración cuando usted se deleite en hacer la voluntad de Dios. Yo creo que para unos, hermano, de verdad lo hablo con mucho respeto, para algunos de los que estamos aquí, yo creo que ya es tiempo de morir a sus planes y deseos. Ya es tiempo de morir, hermano. Por eso su vida no ha cambiado. No crea que lo estoy obligando a algo que le va a hacer daño. No, tengo años predicándole esto. Algunos de nosotros ya tenemos que morir a cosas que nos están estorbando. Tiene que morir a sus deseos, a sus planes, a sus proyectos. Hay personas que todavía hasta el día de hoy quieren seguir usando los principios del reino para vivir su vida, cuando la palabra de Dios dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pues dice: no, sí vive en mí, pero yo todavía tengo ganas de hacer esto. Yo creo que el día de hoy el Señor está siendo muy claro, hermano, con este mensaje. Yo creo que Dios el día de hoy nos está llevando al entendimiento
de hacer su voluntad. ¿Qué significa orar a Dios dentro de su voluntad? Hay necesidades naturales y humanas en las que nos refugiamos en la oración. Está bien, no deje de hacerlo, pero solamente piense en las necesidades del reino. Y no estoy hablando de la necesidad que hay en la iglesia, no, en mi persona no. Estoy hablando porque usted tiene un plan y un proyecto eterno a largo plazo con Dios que no se ha podido llevar a cabo porque usted sigue aferrado dentro de su burbuja. Mi familia, mi economía, mis hijos, mi esposo. Mire, si ya hasta aquí es ganancia, solamente tiene que renunciar. Tantos años y no ha funcionado, ¿no cree que es por algo? Tantos métodos, tantas estrategias y no ha funcionado, es por algo, hermano. Es por algo, y el Señor el día de hoy nos está diciendo: quiero que cambies la estrategia, porque como lo has estado haciendo no me agrada. Hay cosas que ya se llegó su tiempo. Comenzamos hablando de tiempo. ¿Dónde radica toda esta insatisfacción en la que vivimos y a veces hasta desilusión, hermano? Aquí, mire, en el corazón. Dice la palabra de Dios: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque, ¿qué dice? Dile al que tienes a tu lado: porque pides mal. No recibes lo que tanto deseas, lo que anhelas, lo que tanto estás pidiendo, no lo recibes porque pides mal. ¿Ha escuchado un dicho que dice que el dar está en el pedir? ¿Sí? Y hay otro muy similar que dice que, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? No, hay otro que dice que, ay, no me acuerdo. Pero si lo llevamos a la práctica de la oración con Dios, entonces el problema está en la forma que estamos pidiendo. Ese es el problema. Y después el 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Todo lo que te agrada, lo que te apasiona y lo que el día de hoy tiene cautivo tu anhelo y tu deseo de las cosas del mundo es enemistad contra Dios. No lo estoy hablando yo, lo está hablando la palabra de Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces imagínense, si tomando este texto como fundamento, ¿cuándo agradaremos a Dios? Si para empezar estamos siendo enemigos de Dios. Porque todo lo que hay dentro de nosotros tiene que ver con el mundo. Quiero un carro, quiero una casa, quiero esto, quiero aquello, deseo, necesito, dame. Dice el Señor: hijo, todo es para vivir tu vida. Haga de cuenta que es como irse colgando cosas en el camino. Y ahí va todo. Mire, con respeto lo digo, ¿ha visto los indigentes en la calle? ¿Cómo traen una bolsa aquí, traen acá unos botes, traen unas ramas, traen esto? Porque en el camino se los encontraron. Solamente es para ir caminando en esta vida. Algunos traen unas bolsas, botes, cajas. Cuando llega la noche, en donde lo agarra, ahí se hace su tendidito y se cobija con los cartones, con los periódicos. Así somos en el aspecto espiritual, hermano. El mundo nos va generando necesidades que las vamos añadiendo y añadiendo y añadiendo. Muchas cosas de las que queremos, de las que pedimos, de las que conseguimos, de las que buscamos, no son ni siquiera necesarias.
Hay personas aquí que tienen deudas innecesarias. ¿Qué es una deuda innecesaria? Que pediste para disfrutar. O pediste antes de tiempo, o pediste algo que no era necesario en tu vida. Y una deuda buena, pastor, ¿cuál sería? Invertir. Estás pidiendo para invertir, no para disfrutar, para mover dinero, para generar. Es una inversión, no un gasto. Algunos pedimos para gastar. Oye, es que necesito 5,000 pesos, pero ya como conseguí el aval, vamos a pedir unos 50. Y el aval dice, ay no, pues me dijiste que 5,000, no, ya le agregaste un cero. Pues ¿de dónde los vas a pagar? Y luego está viendo y dice, no hombre, la que las va a pagar soy yo. Pues déjame ver, porque ahorita no puedo, y le empieza a dar largas. Y lo más común es que usted se enoja. Sí, hombre, se le metió el diablo. A otro se le metió el diablo. Amén. Termino, dice la palabra de Dios. Vamos allá a Primera de Juan, por favor, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra de Dios: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Diga conmigo: en Jesucristo. Para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Escuche, ¿cuál es la confianza que tiene el cristiano y el creyente que cree en el Hijo de Dios cuando ora? Muchos de nosotros oramos y sentimos que nuestra oración no pasa del techo, no sale de la cobija. Dice la palabra de Dios, y esta es la confianza que tenemos en Él. Diga conmigo: en Jesús. Que si pedimos alguna cosa conforme a mi voluntad, ¿sí, amén? No es a mi voluntad, a mi necesidad, a mi deseo, a mi plan, a mi proyecto, a mi propósito. Dice la palabra de Dios, si pedimos alguna cosa conforme, hágale así conmigo, apunte para el cielo, diga conforme a su voluntad. Diga conmigo, ahí está el secreto. Si usted pide algo que le agrade a Dios para sus planes, para los planes de Dios, no los suyos, los planes de Dios. Si usted hace una petición que entre en la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, si lo hace a través de Jesús, esa es su confianza. ¿Cuál? ¿Jesús resucitó? ¿Sí o no? Así como Él resucitó, así le concederán la petición. ¿Por qué? Porque lo hizo a través de Jesús y lo hizo bajo la voluntad de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así de sencillo. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Sabe por qué muchas madres tienen éxito en sus oraciones? Porque su oración es desinteresada. Porque la oración de una madre no tiene escalas, va derechito al Padre. Y lo único que está pidiendo es que su hijo, su nieto, su esposo, su familia
enderece su vida, sane, se levante, se restaure, porque la intención del corazón de la madre entra dentro del marco de la voluntad de Dios. Si usted ve a su hijo bonito, guapo, chulo, pero no está así, hermano, siendo realistas, no está así, y usted le dice: ay, Señor, mi hijo el más guapo de todos necesita casarse con la princesa del carnaval, la reina del pueblo, y el Señor dice: pues ¿cuál guapo? ¿Está entendiendo? Pida para el propósito de Dios. Sus oraciones serán escuchadas y serán concedidas. Si usted pide para sus necesidades, quédese esperando. Hay necesidades que son dentro del marco de la voluntad de Dios. Que se restaure, que se levante, que deje drogas, que cualquier cosa. Dentro de la voluntad de Dios, las peticiones son oídas y son concedidas. ¿Sí, amén? Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Entonces, ¿cuál es la conclusión para este mensaje? Hermano, Dios tiene anhelos, Dios tiene sueños, Dios tiene planes, tiene propósitos. Usted y yo entramos dentro de esos sueños, anhelos, propósitos, proyectos. Cuando usted ora de acuerdo al propósito de Dios, usted recibe bendición. No necesita el día de hoy un método muy rebuscado, no. Solamente considere cuáles son las necesidades del reino, hermano. Dice la palabra de Dios, con esto cierro: y busqué. Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre los hombres quien hiciese vallado, quien se pusiese en la brecha a favor de la tierra. Dice: y no encontré a nadie. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. O sea, no había ni un solo hombre que le interesara el bienestar de Puruándiro. Señor, bendice Puruándiro, que los lugares donde se vende droga, Señor, se sequen en el nombre de Jesús, que todo lugar de tiniebla, Señor, la luz de tu evangelio venga y disipe toda tiniebla, que todo narcotráfico, que toda delincuencia organizada se desbarate, Señor, que toda corrupción en nuestros líderes, Señor, se quebrante, se rompa. ¿Habrá alguien que le interese eso? Eso es entrar dentro de la voluntad de Dios. Una petición que está dentro de la voluntad de Dios, su oración será escuchada. Tal vez algunos no se acuerdan. Allá arriba estuvimos orando para que se secara un lugar en específico. Oramos para que se secara y entre ellos se agarraron a balazos, se quemó el lugar y se desapareció la gente. ¿Y entonces por qué no ora? ¿Por qué no ora? ¿Por qué, si el día de hoy tenemos un recurso tan poderoso que es la oración, por qué no la sabemos usar y por qué no oramos de la manera correcta? Seamos cristianos con propósito. El propósito que Dios tiene para nosotros, hermano, es a largo plazo, es eterno. Deje de estar pensando en la necesidad inmediata y empiece a pensar en la necesidad del reino, y usted y yo seremos bendecidos. Si clama por los gobernantes, si clama por el presidente, si clama por los policías, si clama por la Guardia Nacional, dice la palabra de Dios que viviremos quieta y reposadamente. Han andado dando vueltas el ejército, ustedes los han visto. Gloria a Dios por ellos. No estaría nada mal que los parara y les dijera: oficiales, Dios los bendiga, gracias por su apoyo, ¿qué les invito de la tienda? ¿En serio? Órale, ahí va un agua para todos, un Gatorade. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. No, pues que piensen lo que quieran, ¿verdad?
A lo mejor ya trae fama el niño. Usemos este recurso, hermano, para que nuestras oraciones sean escuchadas y para que seamos bendecidos. Deje de pensar en usted, piense en las cosas del reino. Y no se lo estoy diciendo por necesidades de la iglesia o mías, no. Se lo estoy diciendo porque es un principio espiritual. Por eso muchas cosas de las que hemos pedido no hemos recibido, y otras que estamos pidiendo, hermano, nunca van a llegar, porque están fuera del marco de la voluntad de Dios. ¿Me expliqué? Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que cada uno de nosotros recibamos este mensaje, Señor. Esta palabra la recibamos en el nombre de Jesús, Señor. Que tú nos des, Padre, esa dirección, que a través, Señor, de tu voluntad seamos formados, que recibamos la identidad de tu reino, Señor, para saber usar el recurso del reino, Señor. Que echemos mano de la vida eterna, Señor. Queremos el día de hoy, Señor, no seguir teniendo una conexión contigo, Padre, para sacar la lista de peticiones, Señor, sino para verdaderamente tener una relación contigo, Señor. Que podamos comprender las necesidades. Toda relación, Señor, debe de ser recíproca. Toda relación, Señor, tiene que ser, Padre, tanto de ida como de regreso, Señor. Y el día de hoy hemos recibido mucho de parte de ti, Señor. Buscamos el día de hoy, Señor, la manera de agradecerte, de sumarnos a los principios de tu reino, a las necesidades de tu reino, Señor, porque te amamos, Dios. Porque pensamos en ti, Señor. No pensamos en lo que darás, sino porque tú has sido bueno con nosotros y has extendido tu amor y tu misericordia, Señor, a nuestra persona, a nuestra casa, a nuestras familias. Padre, yo bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos en este lugar. Te pido que llenes sus corazones, Señor, de toda satisfacción espiritual, Señor, antes que material. Y también oro, Padre, para los que el día de hoy estén padeciendo necesidades, Señor, falta de provisión, de trabajo, de salud. Padre, que puedan ver tu mano, Señor. Pero el día de hoy, Padre, que esta semilla quede sembrada, Señor, en nuestro corazón y que podamos dar fruto, Señor, para la gloria de tu reino, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos que nuestra oración, Señor, sea como la oración de tu Hijo Jesús. Que aunque no quería ir a la cruz, Señor, en el monte de los olivos, que aunque en esa incertidumbre, Señor, que sentía en su alma, en su corazón, Él dijo: no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Padre, ayúdanos, Señor, a caminar en el marco de tu voluntad. Y bendícenos, Señor, con el entendimiento y la madurez que nosotros necesitamos para ser instrumentos tuyos en esta ciudad tan necesitada. Gracias, Padre. A ti la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Señor, si alguno de tus hijos ofrenda o diezma, bendice su semilla, multiplícale, Señor, en el nombre de Jesús. Y dales a manos llenas, según, Señor, las misericordias y las riquezas de tu reino. Gracias, Padre. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.